si fuera tan amable. Pasamos al otro enfoque, ¿no? Se dice que la investigación cualitativa es como ver la realidad, ¿no? Porque una realidad siempre tiene dos caras. Es como la palma de la mano. Una mano tiene un lado, que es la palma, y el otro lado, que es el anverso. Entonces, la realidad es así. Cuando observamos una realidad solo del enfoque cuantitativo, estamos viendo un solo lado de la realidad. Es decir, ¿cuánto? ¿Cuánto? En cambio, cuando revisamos con el enfoque cualitativo esa realidad, nos podemos llegar a comprender el cómo. ¿Por qué? Es decir, interpretar por qué ocurren los hechos. Entonces, muchas universidades, le voy a pasar sobre esta allí, están planteando actualmente y en sus enfoques mixtos. Es decir, si usted puede plantear una investigación cuantitativa, netamente cualitativa, o mixta, con un enfoque mixto. No una investigación mixta, sino más bien una investigación científica con un enfoque mixto, con un método que abarque las dos ramas, cuantitativo y cualitativo. Al final, integrar los dos resultados y obtener, ¿no? digamos, conclusiones, pero a partir de la integración. No los puedo plantear tampoco por separado. Eso es complejo, pero realmente apasionante, muy bonito. Entonces, en este esquema, la investigación es desde dentro. En el anterior era desde fuera. Aquí es desde dentro. ¿Qué supone, no es cierto? ¿Qué supone, no? Una relevancia de lo individual y lo objetivo. En el enfoque cuantitativo es objetivo. ¿Por qué? Porque uno quiere justamente alejarse para no inmiscuirse. Aquí es todo lo contrario, uno se inmiscuye. Quisiéramos encontrar los aspectos subjetivos individuales. ¿Cómo interpreta una cierta unidad de análisis el fenómeno? ¿Y cómo lo interpreta otra unidad de análisis el mismo fenómeno? Por lo que esta concepción de la realidad se enmarca dentro de una perspectiva básicamente humanística. En este sentido, ¿no? Sería entonces una investigación de tipo interpretativa, porque hay que interpretar lo que dicen las personas. Como dicen los españoles, ¿no? Una investigación cuantitativa, yo necesito números. En una investigación cualitativa analizamos el discurso, lo que dicen las personas, lo que nos explican. No necesitamos básicamente los números. En tal sentido, es una investigación de carácter ideográfica. ¿Por qué? Porque analizamos el discurso. Su propósito entonces sería describir las variables de estudio, ¿no? Pero en su medio natural, donde se den los acontecimientos, ¿no? Y la información preferentemente cualitativa. Por favor. Dicho este preámbulo, entonces, disculpen de repente un poco cargado, pero para hacer la comparación de tres de estos autores, ¿no? Strauss y Corbin, ¿no? Ellos definen una investigación cualitativa como aquel tipo de investigación que produce resultados, ¿no? a los que no se han llegado, ¿no? Con procedimientos estadísticos y otro tipo de cuantificación. No necesitamos la estadística. Segundo, referido entonces a investigaciones acerca de la vida, de las personas, de las historias, de los comportamientos, del funcionamiento organizativo de una empresa, de los movimientos sociales en el campo social, ¿no? En el ámbito social, de las relaciones, de cómo se da el liderazgo en un ambiente, en un contexto organizativo, de las interacciones, etc. Es decir, todos los fenómenos, pero desde un punto de vista de interpretación, de discurso. Sin embargo, ¿no? Algunos de los datos podrían ser cuantificados, pero el análisis básicamente es cualitativo.
sé si podría, hay un archivo que dice PDF, disculpe usted, si fuera usted tan amable, que dice cara de la reconciliación. Está debajo del artículo de investigación cualitativa. Disculpe, disculpe. El archivo que les voy a mostrar, ¿no?, es una investigación cualitativa que hace poco se ha presentado en Colombia y trata básicamente de cómo es que los diferentes grupos de edades y la sociedad interpretan la reconciliación a partir de los conflictos por las guerrillas de las FARC. Entonces, esta investigación se ha hecho desde un enfoque eminentemente cualitativo. Actualmente se ha publicado a través de un libro y lo ha realizado una médico psiquiatra desde el punto de vista de la salud mental, pero el enfoque es netamente cualitativo. ¿No se ve? Ya, entonces mire, si fuera, pudiéramos avanzar quizás un poquito la... Allí no, primero... Sí. Se ha realizado, la anterior, disculpe, se ha realizado como... Esta es la carátula del estudio. Todas las imágenes han sido realizadas por los propios, digamos, participantes, las unidades de análisis. La médico psiquiatra, ¿no?, parte del siguiente, digamos, procedimiento, que luego lo vamos a ver también, la primera parte, que es el aspecto de organización de la investigación, cómo se va a recoger la información, quiénes van a participar, y dentro de la participación, el grupo de investigación consideró que las mismas personas involucradas debían tomar las fotografías. Entonces, los grupos que participaron llevaron un pequeño curso, un breve curso de cómo tomar fotografías. Y ellos mismos, a partir de las preguntas que hacían, decían: ¿cómo interpretas tú, pero a través de una fotografía, por donde vayas, por la calle o en tu familia, cómo interpretas tú, por ejemplo, el perdón después de del conflicto de las FARC? Porque en Colombia han traído como consecuencia, ¿no?, muchas muertes, desgracias y sobre todo mucha frustración, dice, y mucho daño. Entonces la psiquiatra quería saber, ¿no?, cómo es que se da la salud mental y cómo es que los grupos de edad interpretan este fenómeno, pero desde un enfoque netamente cualitativo. Entonces, todas las fotografías que se aprecian son tomadas por los propios participantes y se presentan luego de casi 3 años en un texto y en una presentación pública con un panel de fotografías para que la misma ciudad donde se dio la investigación pudieran apreciar los resultados que ellos mismos habían contribuido, ¿no? Entonces, no sé si la siguiente, por favor. Esta investigación se lleva como parte de una investigación patrocinada de la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2017. Acá se ha tomado más de un año realizar todo el proceso. Es un equipo de investigadores de esta universidad. La siguiente, si fuera tan amable. La siguiente. Perdón, anterior, disculpe. Entonces, mire, en esta primera parte, quizás las imágenes no aparecen, no sé por qué, son prácticamente 10 ciudades, 10 regiones, la siguiente, donde se hace el estudio. La siguiente. La anterior, disculpe. Un poquito más despacito, si fuera tan normal. La anterior. La siguiente. Por tanto, no sé si se puede un poquito más grandecito, un zoom.
los aspectos de acciones. No hay estadística, un check, no hay estadística. Segundo, por favor, la primera parte, la de arriba. Actitudes, perdón, actitudes. La actitud, la siguiente, por favor. Luego, las estrategias, ¿se pasó ya? Bueno, las estrategias que los propios ciudadanos, los del lugar, consideraban necesarios para que haya una reconciliación real en toda la sociedad. La siguiente. Emociones y sentimientos, la relación con el medio ambiente. Recordemos que las FARC tomaron varias regiones del lugar, entonces ellos también indagaron de cómo es que podían recuperar su lugar, su contexto. La siguiente, por favor. Los actores, que son las familias, por favor. La siguiente, por favor. Los valores, es decir, miren, son aspectos que no se pueden manejar netamente con números. Es cómo interpretamos, en este caso, cómo se aborda la salud mental para un fenómeno concreto, que es el tema de la reconciliación a raíz de los conflictos con los FARC, con el narcoterrorismo. La siguiente, por favor. Quizás un poco los resultados, ¿no? Si fuera tan amable. La siguiente, ¿no? Está la descripción de cada ciudad. Y a continuación, cada persona que toma digamos unas 20 fotografías, ellos mismos eligen cuál de ellas va a pasar a ser parte de la investigación, cuál de ellas representa el sentimiento que mejor se ajuste al tema. Entonces, esta fotografía, ¿no?, la elige la persona y hace una interpretación, es más, han transcrito el discurso. Quiero también mencionar, ¿no?, que para hacer esta interpretación se utiliza un software. Hay varios software, pero han utilizado el en vivo, que también lo voy a mostrar las vistas. Es un software que interpreta discurso. No ingresan números como en el SPSS, el Stata. Se ingresa el texto y el software nos va analizando a raíz de lo que nosotros le pidamos. Codificar categorías, eso lo vamos a ver mañana como un ejemplo en el aula, muy pequeño, pero cómo es que tendríamos que realizar la investigación y cómo es que podría ingresar esta información al software para poder procesar. El software captura inclusive imágenes. Este software o los software para investigación cualitativa analiza fotografías, analiza audios, analiza discurso. Todo lo que no se puede manejar con número lo hace el otro enfoque ya con software estadístico. No sé si pasamos luego, pero un poquito más, ¿sí? No tan rápido. Mire, todo está, digamos, estos serían los resultados del estudio. Una imagen y un texto, y una interpretación. Es el siguiente resultado. En el enfoque cuantitativo tendríamos tablas, gráficos, interpretación, ¿verdad? Aquí tendríamos, en este caso, bajo este enfoque, y para esta investigación, una fotografía, el texto original y una interpretación. La siguiente, por favor. Igualmente, entonces, ellos han decidido seguir este esquema. Cabe mencionar, ¿no?, que en el tema de investigación cualitativa es libre. Uno puede, digamos, diseñar cómo presenta los resultados, lo que mejor se ajusta a la interpretación que hacen los actores o las unidades de análisis. Un poquito más rápido, y después lo vamos a analizar otro ya una tesis. Esta es una tesis que está convertida en libro, en realidad. Primero ha sido una tesis y luego a pasar a ser un libro, un texto. Está publicado en Colombia. Miren, todo está en base a fotografías, texto e interpretación. Fotografía, texto e interpretación. De cada ciudad. De cada ciudad. El PowerPoint sería tan... No, la siguiente. Por lo tanto, diríamos, ¿no?, que esta investigación es una actividad sistemática, sí. No por el hecho de que sea libre, no existe un orden, una sistemática. Sí, un método. Pero está orientada a la comprensión, no a la medición.
En el enfoque cuantitativo medimos y contamos. Las variables numéricas o cuantitativas permiten medir. Las variables numéricas, pero por ejemplo discretas, permiten contar. O una variable categórica se cuenta. Por ejemplo, en el aula, ¿cuántos varones están presentes? ¿Y cuántas mujeres? Contamos. 1, 2, 3 y nos da un porcentaje. Ese es un conteo. Una variable numérica como la talla, la medimos. Aquí no. Aquí intentamos comprender. Entonces la palabra clave es: en el enfoque cuantitativo medimos, en el enfoque cualitativo comprendemos. Por eso es que los objetivos es comprender. En una investigación cuantitativa decimos determinar, identificar, establecer, comparar, precisar. Aquí decimos comprender. Es bastante diferente, es la otra cara de la moneda. Entonces decíamos orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos, sociales, etc. Y al final, ¿no? ¿Por qué tendríamos que hacer, para qué hacemos este tipo de investigación? Está orientada, en todo caso, a la comprensión en profundidad de los fenómenos, a la transformación de prácticas y escenarios, a la toma de decisiones, hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. Entonces, en el fondo, tiene la misma finalidad de una investigación cuantitativa, solo que el modo de hacerlo es diferente. Es diferente. También hacemos una investigación cuantitativa para tomar decisiones. También queremos transformar una realidad social. Es decir, el objetivo, el propósito es similar, el modo es diferente. Por favor, señora. ¿Qué características tiene una investigación cualitativa? El carácter contextual de los procesos. No sé si sería tan amable. Tenemos otros. Perdón. Quizás un check rápido y pasamos a un ejemplo de una tesis española que se ha abordado del campo educativo, se ha abordado todo bajo un enfoque cualitativo, que de manera similar puede hacerse para cualquier campo, de la administración, de la contabilidad, de la ingeniería, etc. Para cualquier campo. Primero, el carácter contextual, la negociación con los participantes. En la investigación que se ha mostrado, los investigadores han conversado, les han explicado, han llegado a un punto de negociar, ¿no? ¿Qué te voy a dar yo? O sea, ¿qué vas a lograr con esta investigación? Uno de los aspectos que se negoció fue que quería conocer los resultados después del estudio. Por eso es que esta investigación se presenta en un evento público que contó con el patrocinio del municipio, donde estuvieron todos los habitantes de cada lugar, porque ese era el compromiso del equipo investigador. Son los compromisos que se asumen, porque se involucran, las personas se involucran directamente. La interpretación ideográfica, ya mencionamos que no necesitamos estadística, sino texto, discurso, la generación de teoría, y además miren que el diseño es emergente. En la investigación cuantitativa, ¿no? Partimos de un diseño a priori, decimos problema de investigación, objetivo de investigación, ¿no? Hipótesis, diseño, investigación de carácter relacional, ¿no? Tipo de investigación, nivel de investigación, población, muestra, diseño. Aquí no. Aquí no se sabe cuántos van a participar porque emerge el tamaño de la población. Aquí no se sabe cuáles son las variables de estudio, se conocen las categorías, pero no las variables. Van a emerger, van a aparecer. Todo emerge. De lo que se construye, de lo que se investiga, van apareciendo recién las variables. Tenemos la categoría, nada más. Entonces, es un diseño en todo sentido emergente. Pregunta, ¿entonces no partimos con una población a priori? No. No, la población se va a definir el número total en función de que uno pregunte, y en la medida que se repite la información, allí se cierra el tamaño de la población. Si preguntáramos en el aula
sobre, digamos, la apreciación de lo que ocurre en el campo político, y llega un momento en que alguien nos responde muy similar, seguimos preguntando, ¿sigue siendo similar? Cerramos el tamaño. ¿Podrían ser 10? ¿Podrían ser 20? ¿Podrían ser 50? No lo sabemos. El tamaño de la población va a emerger, o la muestra de estudio va a emerger después. Las variables van a aparecer de lo que las personas nos digan. Pero ¿cuál era la categoría de estudio? El ambiente o bien la crisis política. Esa es mi categoría. Las variables no las conozco. Van a aparecer después. Después que conversemos, después que dialoguemos, recién podemos definir qué variables podrían ser consideradas o qué variables podríamos establecer como emergentes. El análisis también inductivo, porque las teorías van a partir, la teoría fundamentada va a partir de lo que escuchemos, de lo que interpretemos. El ámbito en que se desarrolla, de preferencia, el contexto natural. En este punto también menciona aparte, es que cuando uno hace una investigación cuantitativa, el investigador se aparta, porque quiere ser objetivo. Aquí, más bien se involucra, está dentro del equipo, está con nosotros. Por tanto, el investigador per se, por sí mismo, es un instrumento de recogida de información. Él mismo es un instrumento de recogida de información en ambiente natural. Es diferente, como podemos apreciar, estamos haciendo un parangón con el enfoque cuantitativo. La siguiente, por favor. Entonces ¿no? nos queda evidente, ¿no?, que el enfoque cualitativo implica una preocupación directa por la experiencia. ¿Qué sentiste? ¿Cómo aprecia usted la crisis política? ¿Cómo la interpreta? ¿Considera usted que nos perjudica? ¿O cuál es el resultado de esta crisis? ¿Cómo lo interpreta cada persona? ¿Lo interpretan diferente los grupos de edad? ¿Es posible que el grupo de jóvenes de la generación millennial lo interprete diferente que la generación de 50 hacia arriba? ¿Es diferente la interpretación que hacen mujeres y varones? Entonces tendríamos que conversarlo. La preocupación entonces se centra en la experiencia y cómo es vivida, cómo es sentida, cómo es que experimentamos en este momento la crisis política, todos los presentes, porque a todos nos toca. No pedimos números, pedimos que nos digan cómo lo siente, qué piensa, y le damos las preguntas abiertas. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina usted? ¿Cómo cree? ¿Cómo percibe? ¿Considera? Puntos suspensivos. Antes de pasar a este tema, podríamos revisar, si fuera tan amable, quizás el capítulo 3, dice O3, primero la presentación, si fuera tan amable, lo de arriba, si fuera tan amable. ¿Sí? Un poquito, ¿no? Sí, un poquito lo puede agrandar, ¿es posible? Por favor, bien, esta es una tesis doctoral que se denomina contribución al estudio del aprendizaje de las ciencias experimentales en la educación infantil. Cambio conceptual,
y construcción de modelos científicos precursores. La investigación es parte, ¿no?, de un estudio del programa de doctorado en didáctica de las ciencias experimentales y la matemática de la Universidad de Barcelona, una tesis doctoral, ¿no?, de esa rama, ¿no? La siguiente, es que está separado, el archivo está separado, por favor, sí. Obsérvese, ¿no?, que la tesis no dice cómo se relaciona, o sea, no dice didáctica y, o su relación con, asociado con, ¿no?, porque tiene un enfoque cualitativo. Ahora podríamos ver el capítulo 2, todos en realidad podríamos abrirlos y dejarlo abierto, o no es posible, ¿sí? 3, discusión, sí, no, es el mismo, disculpe, es el mismo. Cualquiera de los dos, el 2, cualquiera, sí, cualquiera. Sí. El 4, no, el 4. El 5 en todo caso. Discusión. El capítulo 1, que está un poquito hacia arriba, disculpe. Dice introducción. A continuación. ¿Sí? Conclusiones e implicaciones, anexos. Capítulo 2 y 3, conclusiones también. Es que para ver el detalle, por favor, disculpen.